Bueno, hoy en día sabemos, ¿no?, de que es difícil de que una persona filósofa o profesional sea cristiano también. Uno de los principales obstáculos es la razón, ¿no? Creemos que es la razón. Y vamos a ver cómo es que se llega desde un momento en el cual incluso los grandes pensadores en la historia, en los primeros siglos, eran cristianos, y por qué hoy en día cuesta. Eso es lo que va a tratar de mostrarnos este tema de la caminata histórica sobre la relación de fe y ciencia. La pregunta es, ¿puede una persona científica o persona de ciencia ser cristiano también en esta época? ¿Por qué sí y por qué no? Y vamos a ver lo que se considera la metáfora del conflicto. Llamamos metáfora porque creemos de que existe un conflicto entre la ciencia y la fe. Creemos de que la ciencia y la fe está peleada, ¿ya?, de que no se pueden ir juntas de la mano. Y vamos a ver en qué recae esta metáfora. En sí, hoy en día, este es prácticamente la figura que podemos ver en cualquier momento en el cual un científico y una persona religiosa, ya sea cualquier religión, van a poder presentarse, ¿no?, en algún tema cuando haya un debate. ¿Qué podemos ver en esta gráfica, en este dibujo? ¿Cuál es la actitud de estas dos personas? ¿Cuál es la actitud sí al debate? ¿Qué pueden ver? ¿En qué están haciendo con sus manos? Me parece que le está diciendo, tú estás mal, no tú estás mal. Bien, están apuntándose, ¿verdad? Resulta que toda persona, incluso nosotros como teólogos en un momento, en vez de defender lo que yo creo, trato de atacar al otro. Trato de demostrar que el otro está mal. Y no presento argumentos para decir lo que yo creo está bien. Ese es el principal problema. Así es como hoy en día se desarrolla un debate. Entonces, este conflicto suele centrarse sobre todo en lo que es el tema de evolución y creación. Darwin va a plantar lo que es la bomba para el cristianismo, ¿no?, en un momento determinado. Sin embargo, vamos a ver en esta lección que no fue Darwin el primero en hablar de evolución. A veces creemos que Darwin fue el malo de la historia, pero vamos a ver que desde antes, incluso de que venga el Señor Jesús a la tierra, ya había una persona hablando de evolución. Entonces, este pensamiento de querer demostrar el error de la otra persona nos lleva a atacarnos el uno al otro. Y lo que tratamos de deshacer cada uno son las bases de nuestro pensamiento. ¿Por qué las bases? ¿Por qué creen que alguien atacaría la base del pensamiento de otra persona? En este caso, ¿qué es lo que atacan muchas veces las personas en esta época? Ya no se debate si Jesús existió o no existió, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debate hoy en día en teología? ¿Qué es lo que la gente incrédula quiere demostrar que está mal? Que Jesús era Dios y hombre también. Bien. ¿Y qué más es lo otro que se ataca? Que Dios es amor y que permite esas cosas. Ujú. Como un Dios tan bueno y permite, ¿no?, la maldad, ¿por qué no lo dejas? ¿Se han dado cuenta de que hoy en día los ateos conocen más la Biblia que los mismos cristianos? Hay ateos que estudian la palabra. Sí, saben mucho de mí. ¿Qué nos muestra eso? ¿Por qué una persona que no cree en Dios estudiaría la Biblia? ¿Para qué? Busca las debilidades. Porque es nuestra base, ¿verdad? Aquí está nuestra fe prácticamente. Nosotros creemos que, ¿qué es esto? Este libro que tenemos. ¿Qué es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Si yo logro demostrar de que esto no es palabra de Dios, sino es un libro de historia de Israel simplemente, ¿qué pasaría con la fe? Se desintegra, ¿verdad? Se deshace.
Ese es el principal motivo. Entonces, eso es lo que quiere hacer todo pensamiento científico hoy en día. Y toda persona que razona quiere destruir la palabra de Dios, el hecho de decir eso es palabra de Dios. Porque ya ahora no le importa tanto de que si hablan con un ateo ya no les va a decir Dios no existe, así abiertamente. Claro que va a seguir diciendo, no, Dios no existe, pero si existiera, yo soy una persona buena. Aunque no voy a la iglesia, no hago daño a nadie, voy por otra autopista simplemente, no he escogido la fe. Pero su meta es desvirtuar lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, esto de aquí, esta actitud de señalarnos el uno al otro y decir tú estás mal y no evocarnos en lo que creemos nosotros mismos, no era así siempre. Esto empieza, este postulado a partir del año 2005, pero si vemos 1490, era interesante ver a un teólogo y a un astrónomo debatir y presentar sus argumentos, defender su fe, lo que se conoce como apologética, pero una apologética correcta. En un debate de esa época era común de que alguien abra su Biblia y diga, yo creo esto que estoy diciendo por estas razones. Estas razones son por las cuales yo creo. La otra persona iba a hacer lo mismo. No, tú estás mal porque yo creo esto. Y aquí está la prueba también. Ese era el debate teológico. Hoy en día, ¿cuál va a ser el debate teológico? Tú estás mal por esto, por esto, por esto, por esto. Pero no hay una razón del por qué. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos desde esta situación a esta otra situación? ¿Qué es lo que nos lleva a terminar hoy en día en un divorcio de lo que es ciencia y fe? Como leí en el artículo anterior, ¿no? Anterior semana, es el cristianismo para personas estúpidas y débiles de mente. Y eso es como nos ven, ¿no? Algunas personas racionalistas. Los cristianos son tontos, tienen fe ciega, y si analizamos en parte tienen razón, porque no hemos aprendido a pensar para defender nuestra fe. La pregunta que va a marcar la fe tanto incrédula como del cristianismo, porque hemos visto, aún para ser ateo se necesita tener fe de que Dios no existe. También para ser evolucionista o para creer en la teoría del Big Bang hay que tener fe para creer de que de alguna manera apareció ese átomo en el espacio y esa explosión y de allí se originó toda la vida. Todo es cuestión de fe. Hoy en día se está poniendo de moda el hecho de decir de que Génesis 1, 2 y 3 no son literales. El mismo Papa hace poco ha afirmado de que era un cuento, Génesis, de que era una fábula con un sentido espiritual, de que en realidad no existió Adán y Eva, que es un cuento. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, qué importa si Adán fue creado o evolucionó del mono? Lo importante es de que Dios estuvo por allí, ¿no?, guiando la evolución y primero creó al mono y luego lo hizo evolucionar para que se convierta en ser humano. ¿Afecta o no afecta nuestra fe ese postulado? ¿De qué manera la va a afectar? En el sentido de que me va a cambiar mi forma de pensar. O también nos hacen más, también han investigado más. Sí, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, conocemos, ¿no? ¿En cuántos días creó Dios todo lo que existe? En 6 días y el séptimo descansó. Si abren sus Biblias en el capítulo 1 de Génesis, ¿qué dicen? ¿Cómo termina el versículo 8? ¿Con qué frase termina? Y llamó Dios a la expansión del cielo y fue la tarde y la mañana y el día segundo.
Bien, fue la tarde y la mañana, el día segundo. ¿Cómo termina el versículo 13? ¿Con qué frase? Tercero. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Luego vemos en el versículo 19, fue la tarde y la mañana, el día cuarto. Versículo 23, fue la tarde y la mañana, el día quinto. Versículo 25, el versículo 27, creó Dios a la imagen, lo creó varón y hembra, los creó. Y luego va a seguir y va a volver a aparecer nuevamente, y fue la tarde y la mañana del día sexto, en los últimos versículos del capítulo 1. La pregunta es, ¿cómo explicamos? Tratemos de pensar, ¿cómo explico yo como cristiano si la ciencia me está mostrando de que son miles de millones de años que aparecen esqueletos, fósiles? ¿Cómo puedo explicar de la existencia de los dinosaurios, por ejemplo? Si hacemos un conteo según las crónicas y toda la genealogía en la Biblia, el mundo no tiene más de 6.000 años, ¿ya? No hay más de 6.000 años de historia. ¿Cómo explico entonces de que aparezca un fósil de 1.000 millones de años? ¿Cómo podrían explicarlo eso? O no importa si la Tierra tiene 6.000 años o tiene miles de millones de años. Para ustedes personalmente, ¿importa o no importa? Importa mucho. ¿Por qué? Son esas preguntas que dan. Mira, la ciencia a la vez nos ayuda, ¿no? a mejorar interpretaciones de la Biblia. Pero ¿qué pasaría? Pongámonos a pensar. ¿Qué pasaría si la Tierra tiene 6.000 años? ¿Y qué pasaría si la Tierra tuviera miles de millones de años? Bueno, lo que no sabemos a ciencia cierta es cuántos años vivieron Adán y Eva antes de que fueran expulsados. Tal vez ahí está el detalle. Sí, pero ¿cuántos años vivieron? 900. 900 y tanto. Entonces se puede contar, ¿no? Tal vez antes de que lo crea Eva, digamos, tal vez. Sí, pero según el contexto de Matusalén, esa es la persona que vive más años. Es el personaje más longevo. Pero aún no creo que hubieran vivido más de 2.000 años, 3.000 años, ¿no? Porque al principio no pasaban de los 900. Pero aquí también podemos entender que parece que hay dos creaciones. Entonces, ese es un pensamiento, la brecha. Y también podemos decir que en esa primera creación tal vez existieron los dinosaurios. Pero entonces estaríamos hablando de una tierra muy, muy antigua. Entonces, con eso ya un poco daría lo que dice la ciencia, ¿no? De eso de miles y miles de años. Sí, pero eso se llama acomodación y eso debilitaría nuestra fe. Porque, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cómo empieza en el versículo 1? En el versículo 2 mire lo que dice. Claro, entiendo. Eso se conoce la teoría de la brecha, ¿no? De que entre Génesis 1 y Génesis 2, versículo 1 y 2 del capítulo 1, es incluso esta teoría de la brecha indica de que allí fue cuando Satanás fue echado a la tierra, después de Génesis 1. Y vuelve nuevamente Dios a recrear la tierra en Génesis 1:2. Pero eso afectaría nuestra fe como cristianos. Afectaría. ¿En qué sentido? Vamos a ver más adelantecito. Afecta a nuestra interpretación. ¿Por qué? La pregunta va a ser, ¿Génesis 1, 2 y 3 es literal o es alegórico? Literal, puede estar como un número. Bien, literal. Entonces, si vemos, hay dos maneras de ver Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Veamos desde esta perspectiva. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pasa el evento de la caída de Satanás y destruye la tierra. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Para argumentar esto, versículo 26.
Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando vamos al capítulo 2, vemos de que Dios crea primero a un hombre, versículo 18, y luego crea a una mujer. También hay dos creaciones de varón y hembra. Sino que, al igual que la Biblia no está escrito en orden cronológico, digamos, estos pasaditos también deben estar un poco desacomodados, digamos. Bien, resulta que tiene algo que ver con lo que dicen, ¿no? El capítulo 2 es el ampliado de lo que son los versículos 26 y 27 del capítulo 1. Ahora la pregunta, ¿no puede ser lo mismo el versículo 2 del capítulo 1 y que todo eso que está relatando en los primeros dos capítulos es lo que sucede en el versículo 1 y que no hay una brecha en sí? ¿No podría ser eso también? Es que ese es el problema de nosotros los cristianos. Queremos forzar la Biblia a veces para que vaya de la mano con la ciencia. En otros casos, vamos a ver en el desarrollo histórico, la iglesia quiso forzar a la ciencia para que diga lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hoy no nos hacemos problema de que la tierra es redonda, ¿verdad? ¿O sí? ¿O alguien duda de que sea redonda? No. Hubo una época en la cual decían la tierra es cuadrada. Y la iglesia forzó a la ciencia a decir de que era cuadrada, siendo de que habían ya indicios de que la tierra no era cuadrada. Y ese es nuestro problema. Debemos mantener nuestra fe, lo que creemos, porque si decimos de que algo no está como nos dice Génesis, se cae nuestro argumento, porque Génesis es la base de todo. Quitemos Génesis de la Biblia. ¿Y cómo puedo entender la necesidad de que Jesús venga a morir a la cruz por mis pecados? Si no hay Génesis. Y si Adán y Eva fueron un mito, una fábula. Entonces hay muchas, incluso en las interpretaciones judías, se habla de lo que se conoce como la cábala judía. Y ellos hablan de que la mujer creada en Génesis 1 no era Eva, sino una mujer llamada Lilith. Y Eva es otra mujer creada en el capítulo 2, porque la mujer del capítulo 1 tiene un problema con Adán, se rebela, escapa del jardín del Edén. Dios manda a buscar a uno de sus ángeles y el ángel le amenaza y le dice que si no vuelve, este ángel se iba a encargar de matar a todos sus descendientes. Y allí hay dos leyendas, ¿no? Uno de que esta mujer Lilith es la esposa de Satanás, la madre de todos los demonios, y la otra de que, ¿recuerdan cuando Caín sale de la presencia de Dios? La pregunta, ¿con quién se casó Caín? Y la respuesta allí es con Lilith, la respuesta que dan, ¿ya? Entonces, eso sacamos cuando queremos forzar para tratar de entender algunas cosas, ¿ya? Entonces, otro problema que tenemos en Génesis 1, todos esos versículos que leíamos, si fue la tarde y la mañana, del día primero, el día segundo, el día tercero, en hebreo es esta palabrita, la palabra yom. Y la palabra yom puede ser interpretada como día, puede ser tiempo, puede ser un periodo, puede ser un tiempo largo. Entonces podríamos decir, y fue la tarde y la mañana de miles de millones de años, y fue la tarde y la mañana de un segundo grupo de miles de millones de años. Y allí tendríamos seis partes de miles de millones de años. Y allí entran los dinosaurios también, ¿no? Imaginémonos si fueran miles de millones de años cada día del Génesis, cada yom en Génesis, si fuera un periodo de miles de millones de años, tendríamos 6.000 millones o 6.000 millones de años, ¿no? Entre cada uno. Y eso daría para decir en el quinto día crea las aves y los peces y van evolucionando. En el sexto día crea los animales y van evolucionando. En el sexto día también crea al hombre
y a la mujer, y va evolucionando. Entonces, hay muchas maneras científicas, entre comillas, de tratar de explicar el Génesis. Pero si no lo tomamos como literal, se cae nuestro argumento, se cae nuestra fe. ¿Ya? Porque vamos a tener una fe acomodada a lo que quiere decir la ciencia. Y vamos a ver que la ciencia tampoco es exacta. ¿Ya? Finalmente son teorías. ¿Ya? Porque no podemos tomar como lo está tomando ahorita, ¿no? De un día y pase otro día y recién hacer. Porque aquí hay tiempo, hay hora, hay minuto. En cambio en el cielo solo es eternidad. Ahí no existe. claro, pero el jardín no estaba en el cielo, ¿no? Estaba en la tierra. Entonces, es lo complicado de Génesis. Y por eso el conflicto, tanto de ateos como cristianos, va a estar en Génesis. Van a tratar de desvirtuar Génesis. Y si yo digo, bueno, está bien, hubo evolución aquí, y podríamos explicar, ¿no? ¿Cómo es que encontramos fósiles que parecen que los animales van cambiando? La mejor manera es decir, son miles de millones de años entre cada día del Génesis. Pero no estaríamos ahí como que, qué sé yo, desechando o negando que Dios es todopoderoso para hacer todo así en un día. Por eso, es eso a lo que quiero llegar. Es lo mismo del versículo 1 y 2, la teoría de la brecha. Es lo mismo. Si yo acepto la teoría de la brecha, se cae mi argumento del Génesis. Porque habían dos creaciones. Y así como estaban explicando de que el capítulo 2 es la extensión de los versículos 26 y 27 del capítulo 1, desde el versículo 2 hasta el final del capítulo 2 es la extensión también del versículo 1. Es un detalle. Simplemente Dios lo crea y va ordenando, va colocando las leyes. Eso es lo que creemos, ¿verdad? Entonces, por eso, si renunciamos a la historicidad del Génesis de manera literal, se cae nuestra fe. Porque no hay razón de que, ni que exista el pueblo de Israel, ni que el Mesías haya venido para morir por nuestro pecado, no entenderíamos. Si empezamos desde Éxodo, un pueblo en cautiverio, necesitamos el origen. Pero pastor, en el Génesis 6 mayormente los comentarios dicen que estos hombres que evolucionaron mayormente no son los hijos de hombres, sino son los ángeles de Satanás que se encarnaron y vivieron las mujeres del hombre. Y mayormente esos hombres no eran hombres normales, sino tenían pelos diferentes, ¿no? Y eran grandes, y eran poderosos. Claro, es lo complicado. Y lo complicado del hebreo es de que una palabra puede significar muchas más cosas que en el griego. El griego es más fácil que el hebreo en ese sentido. ¿Por qué? Porque la palabra gigante no simplemente quiere decir una persona grande en estatura. Puede ser la palabra gigante puede significar también alguien que es valiente, alguien que es de renombre. Entonces no necesariamente debemos pensar de que era una persona de 8 metros, 10 metros. Un caso de Goliat, por ejemplo, si hablamos de metros, ¿cuántos metros tendría Goliat? Según la descripción que presenta Samuel. 3 metros. 3 metros. Entonces, imaginemos, ¿no? Más o menos este tamaño del cuarto, echado. No, 2 pisos, 3 metros, como que se echara y sea de este tamaño. Entonces es gigante, pero no es tampoco enorme, ¿no? Y allí van muchas cosas, ¿no? Los nefilines, explicar los extraterrestres también. No sé si alguien vio la película de hace tiempo de Noé. La que sacaron hace poco en el cine, la nueva. El que sale Matusalén, sale con una semilla del huerto del Edén, después aparecen los vigilantes, que son de los libros apócrifos, y según la tradición estos vigilantes eran los ángeles caídos. Entonces, toda una mezcla para tratar de explicar lo que hoy en día creemos, ¿no? Como seres humanos. ¿Cómo explicamos la existencia de los extraterrestres si la Biblia no lo habla?
O en algún lugar han visto de que Dios crea un extraterrestre o algo así. ¿Cómo explicamos las apariciones de los platillos voladores? Podríamos forzar, ¿verdad?, la Biblia para decir, los nefilines, pues, ellos son los que son los extraterrestres, porque eran mezcla de hijos de Dios, de los seres humanos con los ángeles. Y hay dos interpretaciones del capítulo 6 de Génesis, precisamente. Uno sacado del contexto del primer capítulo del libro de Job, cuando dice, un día vinieron todos los hijos de Dios a dar cuentas y entre ellos llegó Satanás. Entonces de allí se saca para decir, cuando habla de hijos de Dios son los ángeles. Cuando habla de hijo del hombre es de la humanidad. Pero hay una separación también en el capítulo, a partir del capítulo 4, cuando Caín mata a su hermano, y se menciona ya de que los hijos de Dios iban a ser la familia o los descendientes de Set, y los hijos del hombre iban a ser los hijos de Adán. Hay una gran diferencia allí. De Caín, el padre del humanismo. Y hay un interesante paralelismo. Si vemos, aparecen en la cronología de ese capítulo dos personajes llamados Enoc. Uno en la genealogía de Caín, que su padre dice que le hace una ciudad grande, la primera ciudad, metrópolis. Y el otro, Enoc, ¿qué es lo que pasa con Enoc, del descendiente de Set? Se va al cielo. Aparece Don Labán también. Uno que era bueno y el descendiente de Caín, que es el primer bígamo. Entonces hay una comparación entre los hijos de Dios, porque son los que van a ser temerosos, y los hijos del hombre que iban a ser los descendientes de Caín. ¿Ya? Una pregunta, ¿y ese libro de Enoc que salió, es de este Enoc que se desapareció? Ese apócrifo. Relata supuestamente de que es libro de Enoc, es la historia de Enoc. Pero Judas lo menciona. Claro, lo menciona. Y por eso es que Judas se va a cuestionar bastante durante una época y no lo querían aceptar. Porque hay una mención de Enoc allí. Entonces, de que habla de que profetizó Enoc, ese es el pasaje. Entonces, por eso nuevamente hay conflicto allí. Y si tratamos de estar en todo a la mano con la ciencia, forzando la Biblia, o forzando la ciencia para que diga lo que dice la Biblia, vamos a caer en un error. Entonces, por ahora quedémonos de que debemos mantener la integridad del Génesis, defender de que es auténtico, de que es histórico también, de que no es un cuento, porque si no nuestra fe se va a venir abajo, como vamos a ver más adelante. ¿Cuál fue la influencia de la cosmovisión bíblica? En sí, el Génesis 1 preparó el camino para lo que se va a conocer en el desarrollo histórico del pensamiento como la desmitificación. Desmitificación es decir, quitar el mito al escrito. Fue un pensamiento que va a nacer con el racionalismo y era, bueno, está bien, esto puede ser palabra de Dios, pero hay cosas que la ciencia no puede explicar. Por ejemplo, ¿cómo puede una mujer dar a luz si nunca ha tenido relaciones sexuales? Primero. Segundo, ¿cómo puede alguien levantarse de la muerte? Tercero, ¿cómo puede alguien caminar por encima del agua? ¿Es algo que la ciencia lo puede explicar? ¿Hay algún caso que se ha visto y que se pueda comprobar de que alguien se ha levantado de los muertos? No hay, ¿verdad? ¿Cómo puedo explicar la existencia de un cielo y de un infierno? ¿Alguien lo ha visto? Entonces, eso es lo que se va a llamar desmitificación, ¿no? Bueno, esto es un libro y tenemos que quitar todos los mitos, porque esos mitos eran fruto de la ignorancia de las personas que vivieron en esa época. Por ejemplo, ¿cómo podemos explicar de que se utiliza, ¿no?, como argumento de que los discípulos vieron a Jesús resucitado muchas veces, ¿verdad? ¿Cómo va a tratar de explicarlo la ciencia? Como no puede explicar de que Jesús se levantó de los muertos, va a decir, bueno, la tristeza o el estado de la tristeza profunda
va a llevar a ver visiones a las personas y van a creer que vieron a Jesús resucitado. Eso es desmitificación. Para ello, para lograr la desmitificación, se debe eliminar también a todos los dioses y diosas del cosmos. Es decir, debemos renunciar a la idea de un ser supremo, porque eso es pensamiento de una persona sin inteligencia, ¿no? O una persona con un conocimiento muy limitado del pasado. Y vamos a ver por qué se afirma eso más adelante cuando vayamos desarrollando el tema, ¿ya? Este pensamiento desde ahora va a decir de que todas las personas que vivieron antes del siglo XX eran personas que no tenían un buen conocimiento, ¿ya? Que eran ignorantes, y que la iglesia se ha aprovechado de eso. La intensa fe monoteísta de Israel desmitificó completamente el mundo natural, abriendo paso a una ciencia que puede examinar y estudiar todos los rincones del universo sin miedo ni de intromisión ni de retribución, según lo que dice Charles Hamel. ¿Qué quiere decir aquí? Hay una persona que escribe acerca de las religiones y dice que aún la religión va a sufrir una evolución. ¿En qué sentido? Toda persona en un momento es politeísta. Luego su fe va a cambiar y va a ir reduciendo de dioses hasta que se convierta en monoteísta, hasta que tengan un solo Dios. Ese es el pensamiento que menciona Hamel en su libro La conexión de Galileo. Lo que va a primar en esta época es tratar de resolver los conflictos entre ciencia y fe, en este periodo de 1923. Vamos a ver cómo se llega a este pensamiento de Hamel. Vamos a ver la época de la cosmología precientífica a lo que es la época de la ciencia antigua. Y estos son los primeros problemas que va a enfrentar el cristianismo. Durante los primeros 3 siglos del cristianismo no va a haber mucha preocupación de defender la fe. ¿Recuerdan qué hacían cuando había algún problema en alguna iglesia en el primer siglo? Por ejemplo, en Galacia o en Corintio. ¿Qué hicieron los hermanos de Corintio cuando hubo un problema en la iglesia? Nos mandaron a Pablo, ¿verdad? Los de Cloé me han avisado esto, dice Pablo. Entonces, referente a lo que me han preguntado, le digo esto. Pero, ¿qué pasaría en el siglo II cuando murieron los apóstoles? ¿A quién preguntaran? A las iglesias donde habían estado los apóstoles pastoreando y donde quizás había algún discípulo de ellos. Pero, ¿qué pasa el siglo III? Ya muchas generaciones de cristianos. Allí ya empieza el verdadero sentido de los ataques al cristianismo. Vamos a ver lo que es la mitología, el paso de la mitología a la filosofía y de la tierra plana a la esfera. Hay un legado que deja la Grecia presocrática y hacia el siglo IV a.C., Platón y los científicos griegos sabían ya de que la tierra era esférica. Hablaban de que la tierra era esférica. Sin embargo, en el pensamiento de la época después de Cristo, no se habla de una tierra esférica, sino se habla de una tierra plana. ¿Recuerdan cuando Cristóbal Colón quiere viajar a las Indias y dice voy a dar la vuelta al mundo? ¿Cuál era el pensamiento de esa época? ¿O por qué lo consideraban loco a Cristóbal Colón? ¿Por qué lo consideraban loco? Colón dice que leyó la Biblia. Eso de que la tierra es redonda, pero está en la Biblia. Pero hay un pasaje que vamos a ver de los Salmos que dice, desde el confín hasta el fin de la tierra, tú eres Dios. O sea, una esfera tiene principio y fin. Ese es el pensamiento de la época. Quitémonos por un momento los conocimientos que tenemos hoy en día, porque hoy nadie va a debatir que la tierra es redonda, ¿ya? Pero en un momento a Colón lo llamaron loco, porque ellos creían de que la tierra era plana como una mesa y llegaba un momento donde se terminaba el mar y la persona podía caer. Por eso solamente había un camino a los lugares. Entonces, eso era propio desde el primer siglo de la iglesia. Nadie defendió la esfericidad de la tierra, pero ya los griegos y Platón
decían que la Tierra era esfera, antes de que venga Cristo. Esta idea será un elemento clave en el sistema de lo que va a plantear Aristóteles con su universo de esferas concéntricas, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aún los egipcios, vamos a ver que ellos van a plantear una Tierra cuadrada, una Tierra plana, no una esfera. Las cosmologías filosófico-científicas antiguas, según la cosmología de Platón, que era la que salvan los fenómenos, era lo que podemos ver en este gráfico, donde podemos ver cuerpos, los cuerpos celestes a manera de esfera. Ahora lo interesante es ¿dónde está el Sol en este dibujo? ¿Cuál parece Sol? Este, ¿verdad? Y esta es la Tierra. Entonces durante mucho tiempo se creyó también de que el Sol giraba al igual que todos los planetas alrededor de la Tierra. Ese fue el planteamiento de Platón. Cierra el universo con esferas concéntricas, es decir, un centro, que es la Tierra, y todo lo demás girando en torno a él. Entonces, ya todo lo contrario. Claro, es todo lo contrario a lo que creemos ahora. Pero nuevamente, están tratando, no había telescopio. No podían salirse de la Tierra en un cohete y poder ver la Tierra para sacar una fotografía. Entonces estaban tratando de reflexionar desde la Tierra misma. Y entonces, ¿cómo lo explicaremos lo que pasó con lo que dijo Josué? Que el Sol se paró. Por eso. Sino que la Tierra es la que se paró. Allí es lo que la Iglesia va a defender, este sistema aristotélico. Porque va a haber una persona más adelante, cuando vayamos viendo el desarrollo, que va a decir, no, señores, el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor del Sol junto con los planetas. Y allí van a sacar ese versículo. Pero ¿a quién ordenó Josué que se detuviera? ¿A la Tierra o al Sol? Y a la Luna. Entonces, ¿cómo explicamos eso? La Iglesia va a tener su respuesta y vamos a ver. La cosmología de la física filosófica aristotélica. También Aristóteles, a partir de la matemática, va a plantear un argumento de unas fuerzas haciendo girar los planetas. ¿Qué va a decir la Iglesia? Vamos a ver más adelante. No, quienes llevan los planetas son seres espirituales, como ángeles que van empujando los planetas para que den la vuelta. La astronomía matemática de Ptolomeo también, muy similar y más desarrollado de lo de Aristóteles. Esa es la cosmología en este momento científico, ¿ya? Nuevamente estamos antes de Cristo. Nace el cristianismo y va a ser una barrera entre lo que es la cosmología precientífica y la ciencia antigua. ¿Qué van a decir los padres de la Iglesia? Hablando de la primera generación de cristianos del primer siglo, surge recién el problema de ciencia y fe, ¿ya? Precisamente por la aparición de las Escrituras. Ellos van a decir, como el Antiguo Testamento es anterior a la idea de una tierra esférica, algunos cristianos sacarán la conclusión errónea de que la tierra es plana. Entonces, leyendo los escritos van a decir, no, desde el principio hasta el fin, tú eres Dios, entonces están hablando de algo plano. Y este era el modelo de tierra que las personas de los padres de la iglesia, los primeros cristianos, iban a ver como modelo de la tierra. Era plano y estaban las montañas y todo lo demás y era como si fuera una mesita. Cosmas escribe a Constantino de Antioquía, como la escritura menciona además las extremidades del cielo y las extremidades de la tierra, esto no se puede concebir sobre una esfera, uno de los salmos. Es decir, está la tierra y arriba hay algo plano también que son los cielos. Existen cristianos de apariencia, esta persona dice, que sin tener en cuenta la divina escritura, a la que desdeñan y menosprecian como los filósofos no cristianos, suponen que la forma del cielo es esférica, inducidos al error por los eclipses. Es imposible que cualquiera que tenga la voluntad de ser cristiano se deje extraviar por el error especioso de los no cristianos, mientras que la divina escritura presenta otras teorías.
según la topografía cristiana de Alejandría del año 550. ¿Qué va a decir entonces aquí? Si yo de pronto miro un eclipse, ¿qué forma voy a ver, ya sea en la luna o en el sol? ¿Qué sombra voy a ver? ¿Qué tipo de forma se va a formar? ¿Sombra esférica o sombra cuadrada? Esférica. Una de las pautas que decían los científicos, los filósofos, ¿no? Cuando hay eclipse se puede ver la sombra. ¿Qué va a decir la iglesia? No, la Tierra es plana. ¿Pero por qué es plana? Según este pensamiento, ¿por qué es plana la Tierra? Porque la Biblia dice de los confines a los confines, ¿verdad? Extremidad a extremidad. Entonces no puede haber en una esfera, no puede haber extremo a extremo. Tiene que ser plana, esa es la respuesta. ¿Qué pasa si algún cristiano dice no, la Tierra es esférica? ¿Qué dijo la iglesia aquí? Es un hereje, está extraviado, ¿ya? No es cristiano. Eso es lo que va a decir la defensa de la iglesia. Aparece el debate sobre la forma terrestre en la iglesia antigua. Filopón, filósofo científico, defendió la esfericidad en un comentario al Génesis. El primer personaje en hacer un comentario referente a la esfericidad de la tierra fue Filopón. Ananías de Sirac, matemático, astrónomo y geógrafo armenio, defendió la esfericidad frente a Cosmas, la persona que dijo lo anterior, ¿no? Lo que estábamos viendo, a quien criticó directamente. Entonces, su crítica va a ser contra Cosmas y va a decir de que él no es el cristiano. Focio, el patriarca de Constantinopla, comentó sobre Cosmas que ignora hasta la sintaxis común, además expone hechos inverosímiles según la ciencia. También es justo considerar a este hombre como un autor de fábulas más que como un testigo veraz. Entonces Focio va a decir, no, esta persona es la que está mal y está dando fábulas, está tergiversando lo que dicen las escrituras. Entonces, como vemos, ya hay un problema, un planteamiento en interpretación de un pasaje. Y este va a ser el ejemplo claro de que lo que interpretemos de una parte de la escritura nos puede llevar a una fe firme o nos puede llevar a extraviarnos de la fe. Por eso es la importancia de poder interpretar correctamente. En Occidente, San Agustín y San Isidoro se desentendieron del problema de la tierra plana, mientras el rey Sisebuto y el venerable Beda explicaban la esfericidad. Entonces, para estos dos personajes, San Agustín y San Isidoro, no les importó tanto, ¿ya?, la esfericidad. Hay cosas más importantes, ¿no? La teología. Ellos van a estar involucrados en lo que es quién es Jesús, cuál es la sustancia en la que están formados, es Dios, no es Dios. No le va a importar mucho esto. Curiosamente se puede considerar en cierto modo a Filopón como precursor de Galileo en física. En cosmología negó el carácter divino de los cielos y la eternidad del mundo de Aristóteles. Hasta esta época la iglesia creía que los cielos eran divinos, ¿ya? Eran como dioses. Entonces, la iglesia estamos hablando. ¿Qué va a decir Galileo y Filopón en especial antes de Galileo? De que no es así y de que tampoco son eternos. Los cielos tuvieron un principio. ¿Pero qué nos dice Génesis 1:1? Entonces, ¿son eternos los cielos o no? No, fueron creados. El único eterno es Dios. Pero la pregunta es, ¿por qué la iglesia dice que los cielos eran eternos? ¿Idea de quién? De este señor Aristóteles. Están defendiendo postulados filosóficos más que la Biblia misma. Ese es el principal problema, lo que decíamos al inicio, ¿no? Cuando yo quiero hacer que la Biblia diga algo que dice la ciencia, voy a hacer esto, forzar y no ver los pasajes que son, incluso sin necesidad de interpretación, entendibles. Ese es el principal problema. Estábamos hablando de que en cierto grado se puede considerar a Filopón como precursor de Galileo en cuanto a la física, y en cosmología lo que va a hacer es negar el carácter divino de los cielos y la eternidad del mundo de Aristóteles. Él aplica lo que se conoce como el ímpetus a todo el universo, unificando las leyes físicas terrestres y celestes y criticando la idea de Aristóteles, que fue adaptada por muchos cristianos, lo que veíamos,
estaban defendiendo el modelo aristotélico, no tanto el modelo bíblico. Y ellos decían, según Aristóteles, lo que dice la Iglesia es de que los planetas son movidos por los seres espirituales, es decir, por ángeles. Entonces, para poder dar la vuelta alrededor de la Tierra, los ángeles son los que van empujando los planetas. Esa es la idea, y Filopón lo va a cuestionar. El intento de una conciliación entre ciencia y fe en la Iglesia antigua va a ser planteado primeramente por Orígenes, luego por Agustín. En el siglo II y III, Orígenes va a formar lo que se llama el método alegórico, y esto va a ser aplicable también a la interpretación de la Biblia. Recordemos, él va a interpretar de manera alegórica muchos de los pasajes. Uno de los pasajes famosos interpretados durante esta época es de los ríos. Recuerdan, hay ríos que pasan rodeando el huerto del Edén en el Génesis. Cada uno tiene un nombre, y la alegoría va a tratar de decir de que el cristiano es la persona, es el jardín del Edén, y de que cada río significa una de las cosas que pasa la persona, como las emociones, ¿no? La ira, el amor y todo eso, y van a sacar una interpretación alegórica de cada uno de estos pasajes. Agustín de Hipona, por su parte, entre el siglo IV y V, él va a plantear lo que se llama la teoría de la acomodación. Ellos no abandonan el sueño de la conciliación o alianza entre ciencia y fe. Ellos buscaban conseguir una fusión y una concordancia entre datos bíblicos y científicos. Sí. Estas dos personas van a decir, es imposible que la Biblia se divorcie de la ciencia. Necesitamos hacer una unión. Y por eso es que plantean estos dos métodos. Una buena parte del esfuerzo patrístico y escolástico en el campo científico fue dirigido a lograr esta alianza. Por ejemplo, Basilio en el siglo IV. Y lo que decíamos en un principio, ¿no? Algunas veces forzaron los textos bíblicos. Otras veces forzaron la ciencia, y muchas de las otras veces forzaron ambos. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? Para explicar los dinosaurios necesitamos miles de millones de años. ¿Cómo conseguimos los miles de millones de años? Teoría de la brecha, o el hecho de decir de que cada yom en Génesis es un periodo de miles de millones de años. El objetivo era lograr una unidad de conocimiento entre lo que es ciencia, filosofía y fe. Algo loable, si lo vemos por ese sentido. Ellos no quieren hacer una herejía, ellos lo que quieren es unificar estos tres pensamientos, pero que no puede lograrse aceptando todo tipo de información tampoco. El problema es de que para poder hacer esta unidad entre ciencia, fe y filosofía, ellos van a aceptar lo que sea. Habría sido necesario filtrar la información disponible para quedarse con la que fuera real y aceptable, y eso es lo que debemos hacer en cuestión de teología, y sobre todo en cuestión de debate entre ciencia y fe. Necesitamos ver qué es aquello que no va en contra de los principios bíblicos y que va acorde a la ciencia también, ¿no? Pasando ya a la otra época conocida como el medioevo, se conoce como el periodo entre la recepción de la ciencia antigua y la teología. Y en este periodo vamos a ver un difícil equilibrio de la ciencia medieval. Tras las dudas iniciales en la antigüedad, los cristianos medievales decidieron preservar y adoptar lo mejor de la ciencia antigua. Entonces, recordemos, el debate es si la Tierra es cuadrada o redonda hasta ahora. Entonces, durante este periodo del medioevo van a decidir quedarse con lo mejor de la ciencia, los cristianos. Inicialmente el platonismo, defendido por Agustín de Hipona en el siglo V, y posteriormente el aristotelismo, presentado por Tomás de Aquino en el siglo XIII, cuyo estudio floreció en las universidades, originalmente en las universidades cristianas o católicas, escolásticas. La obvia contradicción entre ambos sistemas, aristotélico y ptolemaico, con las ideas cosmológicas bíblicas, una vez aceptada la esfericidad de los cielos y la tierra, todavía quedaban por explicar las aguas celestes, las columnas de la tierra y el cielo. Entonces, se soluciona este problema, se demuestra que la tierra es esférica. La iglesia, que antes había dicho aquel que piense que la tierra es esférica es un hereje, no es un buen cristiano, tuvo que reconocer que se había equivocado. Y ahora las otras cuestionantes eran, y es lo que pasa, ¿no? Cuando se demuestra que algo estaba mal, tratamos de cuestionar más cosas, ¿no? Y pensamos
Si esto estuvo mal que estaba defendiendo, ¿qué pasará con este otro postulado que tiene? Y es lo que pasa. Recordemos nuevamente en Génesis, se explica de que se abre la bóveda celeste y caen las cataratas de los cielos a la tierra y produce el diluvio. Vemos también de que Dios en el momento al crear los cielos y la tierra y al separar las aguas de la tierra, dice que coloca las aguas en un lugar y coloca también una bóveda y encima coloca las aguas también. Entonces la pregunta es, ¿cómo es esa bóveda celeste? Una de ellas. Si hay agua arriba de la tierra, arriba de los cielos, deben haber columnas, ¿no? Entonces esa es la pregunta filosófica de esta época. El excesivo racionalismo medieval provoca la reacción de teólogos, los que se llaman voluntaristas, que destacan la omnipotencia de Dios frente a las limitaciones de la voluntad divina impuesta por la ciencia racionalista de los aristotélicos. Estos teólogos llamados voluntaristas, el deseo de ellos es demostrar que Dios es omnipotente, ¿no? Y van a defender eso frente al racionalismo aristotélico. Nuevamente vemos que el debate es entre la Biblia y cristianos que están tomando principios aristotélicos para defender su pensamiento. Más allá de Aristóteles, entrando ya al problema, las condenas del obispo Tempeire en el año 1277 en París a las 219 tesis aristotélicas se consideran punto de partida de propuestas no aristotélicas. Entonces, por primera vez se desecha a Aristóteles, que había sido defendido por Agustín, y en el siglo XIV surge una ciencia más centrada en las realidades del mundo que en la metafísica. Se va a desechar lo que es metafísica y se van a concentrar en lo que es el humanismo, que es lo propio en esta época. Entonces tenemos que estar al tanto de lo que es la historia en el desarrollo del pensamiento teológico, porque esto va a afectar también al pensamiento de las ciencias. Reaparecen ideas antiaristotélicas como el conocido ímpetus de la mano de Buridan, y vamos a ver lo que era el ímpetus. Muchos escolásticos tenían una agenda concordista, es decir, quieren hacer concordar todo, buscan una alianza ciencia y fe, y fue así que aparece el modelo de una esfera terrestre excéntrica, o lo que se llama o conoce como manzana flotante, sin antípodas, justificando y apelando a la separación de las aguas de la tierra seca en Génesis 1, y esto fue usado contra Colón. Ya hemos quedado de que la tierra es esfera, los cielos son esféricos también. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los modelos es? ¿Cómo separó Dios las aguas de las aguas? Es la pregunta. El debate teológico y filosófico de esta época. Entonces, ¿hay una esfera de tierra dentro, envuelta en agua? ¿O hay una esfera separada de lo que es la esfera de agua también? Porque dice que juntó las aguas en un solo lugar, ¿recuerdan Génesis? Sí. ¿En qué lugar? ¿Cómo fue el modelo? Tercer día del capítulo 1, versículo 9. 19. Esa es la pregunta. ¿Hay agua arriba o hay agua y hacen conexión para poder formar lo que es la tierra y lo que es el agua? Cuando llueve se evapora el agua. ¿Cómo hay el agua? No, o sea, literalmente se defendía esto, ¿no? De que hay agua alrededor de toda la tierra, de todo el globo terráqueo. Antes de esto había una explicación, ¿no? ¿Cómo podemos ver de que la gente vive alrededor de 800, 900 años en Génesis, antes del diluvio? ¿Qué pasa después del diluvio? 120 años, lo máximo que van a vivir. ¿Por qué vivían tantos años antes? Es la pregunta. Supuestamente que la esfera de agua. Exacto. El diluvio fue desatado. Los rayos del sol van a ser filtrados por esta esfera de agua y van a pasar débiles a lo que es la tierra, y eso evitaba de que la gente envejezca rápido. ¿Qué va a pasar cuando sucede el diluvio? Esto se abre y esto cae sobre la tierra, y por eso es que se llena toda la tierra en 40 días. Y ahora ya no hay esta esfera de agua. La exaltación de la antigüedad en el Renacimiento y la primera crisis de la ciencia antigua en el siglo XV. Esta es la que se conoce como geografía de Ptolomeo en el siglo II.
Este gráfico es un tapete que nos muestra 3 continentes. Solamente habían 3 continentes en esta época, según ellos. Uno era Europa, Asia y África. El resto es todo océano. Esa es la posición que van a defender algunos filósofos. La costa de China y de Japón no existen en este modelo tolemaico. África y Asia son un solo continente que vemos en esta partecita. Es un solo continente, está unido. El océano Índico está cerrado. Los navegantes destruyen la geografía de Ptolomeo en este siglo, a partir del año 1473. Recuerdan, Cristóbal Colón quería dar la vuelta para poder llegar a las Indias, porque él decía es mar, entonces podemos dar la vuelta. Se saca el modelo aristotélico y se dice no se puede porque esto es cerrado, no hay más allá nada. Y Magallanes después, al dar la vuelta al mundo, al llegar y cruzar el estrecho de Magallanes, de la parte sur de lo que es Argentina, va a destruir totalmente este modelo. Entonces se va a demostrar de que no es así, ¿no?, como se creía hasta esa época. Los portugueses cruzan el Ecuador, rodean África y llegan a Asia, dan la vuelta. Los españoles llegan al Caribe, rodean Sudamérica y cruzan el Pacífico hasta Asia. Entonces la cuestionante de la ciencia ahora es si Ptolomeo como teólogo se equivocó en geografía, ¿pudo haber fallado en otras cosas? ¿En su teología? Sin duda. Y se comienza a tambalear la teología y la iglesia ahora. ¿Ya? Se comienzan a dudar de las cosas que están diciendo porque se está demostrando que en cuestión de ciencia la iglesia no puede defenderse. Y aparece este señor Copérnico, Nicolás Copérnico. Y vamos a hablar lo que es el desafío de Copérnico. En sí podemos resumir todo lo que es Copérnico en la frase una vida para un libro revolucionario. Un libro en toda su vida que va a marcar la historia, ¿no?, y que curiosamente es publicado después de su muerte. Desde 1503 Copérnico trabaja al servicio de un obispado. Él hace trabajos de cartografía, economía, defensa, es médico también, y es parte de teólogo. Entonces, como pueden ver, era una persona bastante inteligente y en varias áreas, lo que nos muestra que era posible ser científico y cristiano en esta época. En 1507 distribuye limitadamente lo que se conoce como el Commentariolus y propone una reforma heliocéntrica a la astronomía. ¿Recuerdan los primeros quién era el centro del universo? La Tierra. Cuando escuchamos heliocéntrica, ¿qué nos suena? El Sol, helios. Geocéntrica es la Tierra. Entonces él va a plantear en este Commentariolus de que la Tierra no es el centro del universo, sino es el Sol. En Europa comienza a saberse de lo que Copérnico prepara y la reacción generalizada es de curiosidad, y todos sus amigos le animan a publicar este libro, incluyendo el propio obispo y el propio Erasmo. En 1530 Copérnico termina su libro, pero se resiste a publicarlo pues le preocupan las repercusiones de su idea. Entonces, imagínense, pongámonos, son buenos cristianos, son amigos de una persona de la iglesia. De pronto el descubrimiento que han hecho puede hacer tambalear la fe. Como buenos cristianos, ¿qué harían ustedes? Podríamos destruir la fe. Imaginemos, empiezan, hoy en día está muy de moda el querer demostrar la existencia de Dios por medio de la física cuántica. Imaginen que ustedes son muy inteligentes en cuanto a física y deciden demostrar la existencia de Dios a través de la física cuántica, pero de pronto hacen ese trabajo y al parecer el resultado de su trabajo demuestra que Dios quizás no existe. ¿Qué harían con sus resultados? ¿Lo publican o qué harían? Yo creo muere.
Y ese es el dilema en el cual se va a encontrar Nicolás Copérnico. Si lo publico, y aquí está demostrado de que no es la Tierra el centro del universo, sino el Sol, ya la historia nos ha mostrado que la Iglesia está tambaleando porque no ha podido mostrar lo correcto en un momento determinado con la cuestión de la Tierra. 2 veces se va equivocando, una tercera más que se equivoque va a ser fatal para el cristianismo. En 1538, el reformador alemán Melanchthon envía al joven matemático rético a la católica Polonia y se convierte en el discípulo de Copérnico, el único discípulo. Entonces un cristiano llega y se convierte en discípulo de Nicolás Copérnico. Este era el modelo heliocéntrico y vamos a ver lo que son sus implicaciones. Entonces, como vemos, aquí está el Sol y todos los planetas están girando alrededor de la Tierra. Hasta ahora eran en círculos. Hoy en día, ¿cómo son las órbitas de los planetas según el modelo que nos presentan del universo? Son medio elípticos, ¿verdad? Y no todos siguen el mismo. Entonces, pero en esta época se creía que eran redondos, ¿sí? Circulares, perdón. Vamos a ver las implicaciones científicas. El Sol como centro y la Tierra como un planeta más. Entonces, ya no es el centro la Tierra, ya no es lo importante es el Sol y la Tierra forma parte de otros planetas. Un universo enorme con las estrellas muy alejadas de nosotros. Eso es lo que plantea Nicolás Copérnico. Hay más estrellas y están muy distantes de nosotros. No es necesario el movimiento diario de las estrellas entonces, con este planteamiento, porque los que se van a mover son los planetas. Lo que se conoce como retrogradaciones planetarias son aparentes, el hecho de parecer que se encogen, que se agrandan. La gravedad es hacia el centro de cada planeta, no del universo, que era lo que decía la ciencia y la Iglesia antes de Copérnico, de que la gravedad, el hecho de que hacia dónde se atrae algo es hacia la Tierra. Todos los planetas son atraídos hacia la Tierra. Aquí que va a plantear Copérnico, la gravedad es hacia cada planeta. Cada planeta tiene su propia gravedad. La atmósfera se mueve con la Tierra, es lo que él va a decir, al mismo lugar, al mismo ritmo y en la misma dirección. Se abandona la idea de un centro universal y se plantea de que la Luna gira también alrededor de la Tierra. Entonces, hay cuerpos que están girando alrededor de otros cuerpos y no solamente hay un solo centro, como decía hasta ahora la ciencia y la Iglesia. La fuente del movimiento pasa de la periferia de la esfera del primer motor al centro del Sol. La primera esfera o motor de todo el universo era considerado la Tierra. Es decir, sin la Tierra, sin que esté en el centro, el universo se paraba. Ahora lo que va a decir es de que este movimiento es ocasionado por el Sol, por la gravedad del Sol. Las implicaciones filosófico-religiosas. Se rompe el esquema jerárquico de Aristóteles de lo que él llamaba sublunar y supralunar, es decir, por debajo y por encima de la luna. Pierde así el sentido de la idea de los 5 elementos. ¿Cuáles eran estos 5 elementos? 4 eran terrestres en el centro y 1 era celeste, arriba. Los 5 elementos que hoy se consideran, ¿no? Se invierte la dignidad del centro, lo principal en Copérnico frente a la periferia. Entonces lo importante no es lo de afuera, sino es lo del centro. Algunas interpretaciones erróneas más frecuentes. Copérnico se creía que era más simple que Ptolomeo, pero sin embargo mantiene los epiciclos de los planetas, o sea, lo que da como la cuerda a los planetas para poder girar. Copérnico humilla a la humanidad desplazándola del centro, es decir, de que notemos hasta ahora que lo importante para la teología y lo importante del universo es la Tierra donde vivimos nosotros. Es decir, nosotros somos el centro del universo. ¿Qué va a decir aquí Copérnico? No somos el centro, somos una parte del universo. Y eso va a ser una humillación para la humanidad.
Antes de Copérnico no se daba preeminencia al centro, sino a la periferia. Entonces era importante alrededor del universo, ¿ya? No tanto el centro. Ahora lo importante es el Sol, porque está al centro del universo. Vamos a ver el rechazo teológico a Copérnico y van a ver que tanto protestantes como católicos lo van a atacar. ¿Qué dicen los protestantes de Copérnico? Pero las Sagradas Escrituras nos enseñan que Josué ordenó al sol y no a la tierra que se detuviese. Eso dice Lutero en un comentario. Lo que decíamos al principio de la clase, ¿no? ¿Quién se mueve? ¿La tierra o el sol? Y aquí va a decir Lutero, ¿a quién le ordena que se pare, que se detenga? Al sol y a la luna, ¿no? Entonces, ¿acaso es la tierra la que está girando? Pastor, pero Sí. en la actualidad los dos son los que se mueven, ¿no? Es lo último que pasa. Bueno, sí, el sol tiene su Exacto, rota alrededor del mismo, igual, ¿no? Igual que la tierra. igual el sistema solar aparte. Entonces, pero nuevamente en la época la iglesia está defendiendo a partir de un versículo. ¿Qué dice Melatón? El deber de una mente pura es aceptar la verdad tal y como la hubo revelado Dios y defenderla. Entonces, nuevamente, ¿qué crees tú? ¿No? Entonces, lo que dice la Biblia y crees debes defenderlo a ojo ciego, ¿no? Si la Biblia dice que el elefante es rosado, defiéndelo aunque veas un elefante color gris, ¿ya? Eso es lo que dice Melatón. ¿Qué dicen los católicos? Esta falsa opinión del heliocentrismo, a fin de evitar tal escándalo, es que hemos escrito este breve libro. Entonces está diciendo, es algo tonto y para evitar que se haga escándalo, es que vamos a escribir esto, ¿no? Eso dice Tolosani. Serarius dice, sus hipótesis no sé cómo pueden evitar ser consideradas heréticas, porque la Escritura siempre mantiene la tierra en reposo y atribuye el movimiento al sol y la luna. Eso es lo que dice nuevamente desde el pasaje que toca Lutero. ¿Qué mensaje está dando la iglesia ante los descubrimientos de Copérnico? Está cesando. ¿Y cuáles son las pruebas que presenta? La Biblia dice que el sol se paró y punto, lo que están defendiendo ahorita. Claro. Los católicos dicen, Y los otros que han ido hasta allá mismo a ver a la luna. Bueno, hasta ahora no, porque no hay telescopios, ¿no? No hay nada de los descubrimientos, solamente es observaciones. Por ejemplo, la sombra, lo que parece el movimiento del sol a meterse, cómo parecen hundirse los barcos, todas esas cositas es lo que ellos están viendo para decir, hay pruebas, ¿ya? Hay apariencia de que, por eso se llama hipótesis, hay apariencia de que el sol debe ser el centro y no la tierra. ¿Qué va a decir la iglesia? No, ustedes tienen que creer esto porque la Biblia lo dice, están afirmando, la Biblia lo dice. Y están tomando literal la tierra, el sol se detuvo, ordenó a detenerse, ¿ya? Entonces quizás era el día, ¿no? Pero ellos toman el sol literalmente. Y luego los tildan de hereje, ¿no? Eso es una herejía. Entonces, indirectamente están diciendo quien crea diferente a lo que dice la iglesia, porque no es lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia va a ser considerado hereje. Pastor, el primer comentario de los católicos, cuando dice sin publicar, ¿no se ha publicado ese libro? No lo quiere publicar. ¿Ya? Sí lo publican después y vamos a ver cuándo se publica el libro. Por eso recuerdan la frase, una vida, toda una vida para un libro. Entonces, toda su vida fue escribiendo el libro, ¿no? Y termina y no lo puede publicar, no lo quiere publicar. ¿Quién lo va a publicar? Recuerdan, había un personaje que apareció enviado por Melatón a su discípulo Rético. Él lo va a publicar. Bueno, no más que negocio, van a ver que fue por amor a su maestro, no por aprecio a su maestro que lo publica, que decide publicarlo. Respuestas científicas al copernicanismo. Hemos visto las respuestas teológicas, ¿ya? La respuesta teológica es, no, la Biblia lo dice y aunque se demuestre,
no importa, tienes que creerlo. ¿Qué pasa en el siglo XVI? Melatón va a hablar de un copernicanismo hipotético, una hipótesis, es decir, no es real. Copérnico y Rético pidieron consejo a Osiander sobre cómo evitar el conflicto con filósofos teólogos. Entonces no querían ellos debatir esto y no querían dañar a la religión. Osiander propuso una interpretación pragmática de la astronomía que no perseguía descubrir la verdad, sino ser un instrumento de cálculo para explicar las observaciones. Entonces le dice, plantéalo como una hipótesis, como que algo que no es verdad en sí, ¿no? Perdón, pastor, Sí. Osiander, ¿quién era? Bien, era una de las autoridades eclesiales en esa época. Ah, ya. ¿Ya? Y no sé si han visto la película de Lutero y si han leído la historia de Lutero también. Había una persona, una autoridad como un rey, y habían también obispos en cada región, en cada pueblo, y ellos eran los que controlaban ese lugar. Entonces era más o menos hacia Osiander, de este lugar. Copérnico y Rético rechazaron esta opinión, pues creían haber descubierto la verdadera configuración del cosmos. Entonces dicen, no puedo publicar diciendo que es algo hipotético. Sin embargo, Osiander insertó un prefacio anónimo con su idea cuando finalmente Rético tuvo que dejar en sus manos la etapa final de la publicación de lo que se llama el libro De Revolutionibus. Y en este libro, Osiander era como el editor final. ¿Qué hizo Osiander? Publica el libro, pero aumenta una página, ¿no? Adelante y le pega y dice que este libro es como una hipótesis solamente. Es un pensamiento hipotético. Muchos creyeron que esa era la visión de Copérnico, hasta que Kepler expuso la historia más de medio siglo después. ¿Quién va a ampliarlo esto? Es Kepler, ¿ya? El matemático Kepler. Entonces, todos, cuando se publica el libro, muere Copérnico, todos creyeron que era el pensamiento de Copérnico. Brahe va a escribir otro libro y va a hablar de el copernicanismo falso. Y él va a hablar de geoheliocentrismo. Cuando escuchamos geoheliocentrismo, ¿a qué nos suena? Geo, tierra, y helios, cielo, sol. ¿Quién es el centro entonces? El sol y la tierra. Hay dos centros de los planetas. Nuevamente, ¿no? Para que no me miren feo los dos lados, voy a hablar de que los dos tienen verdad, ¿no? Sus observaciones llegaron a límites sin telescopio, y eso es lo que debemos valorar, ¿no? No había telescopio. Hoy en día hay fotos de la NASA y todo lo demás, en esa época no había. Brahe rechazó a Ptolomeo por sus deficiencias, rechazó a Aristóteles al descubrir por los cometas y la estrella nova de 1572 que no hay esferas celestes y los cielos no son inmutables, es decir, cambian cada cierto tiempo. Rechazó a Copérnico por las dificultades físicas de su modelo y la contradicción con la Biblia. Como buen cristiano dijo, no, Copérnico es muy complicado físicamente explicarlo y va contra la Biblia. Para no ser muy hereje, voy a plantear otro modelo, ¿no? 1588 propuso el geoheliocentrismo con precedentes griegos, nuevamente filosofía griega, en el que los planetas giran en torno al Sol y este Sol alrededor de la Tierra. Entonces allí solucionamos el problema. Brahe aceptaba una forma moderada de lo que se llama acomodación, el método, ¿recuerdan? El método de alegoría y el método de acomodación. Es decir, tengo que acomodar la Biblia y la ciencia para sacar la verdad. Sin embargo, todavía Brahe creía en lo que es la alianza ciencia y fe, no quería desechar. Como científico y teólogo decía, es necesario que tengamos las dos. Él decía esto, Rotham decía esto, aunque ellos, es decir, los profetas en el Antiguo Testamento, no trataron de la física profesionalmente, sin embargo mezclan muchas proposiciones físicas en sus profecías, que ninguno, no importa cuán profundamente imbuido de filosofía natural esté, puede negar. Se está hablando y dice, estas personas de la antigüedad, aunque no tenían tanto conocimiento como nosotros, hablaron de principios físicos, ¿no? Para defender el caso de, nuevamente, Josué, ¿no?
el hecho de que el Sol se detiene. ¿Qué hace Rético? Al ver lo que se había hecho con su maestro, él decide publicar una edición del libro y habla de copernicanismo verdadero. Entonces él publica para dar a conocer y a defender a Copérnico. Ese es su libro. Él presenta en una batería de 3 obras diversas, o 3 libros en sí. Una parte científica llamada Narratio Prima, defendiendo el postulado desde de la física. Una matemática, Lateribus et Angulis Triangolorum, en 1542, planteando y defendiendo de Aristóteles, del pensamiento aristotélico, de un universo basado en las leyes matemáticas. Y finalmente prepara la primera edición de la gran obra de Copérnico, ¿no? El libro que había sacado y editado la anterior persona, y él lo saca y lo publica como era originalmente, ¿no? Los copernicanos realistas adoptaron ideas similares a las de Rético y Copérnico, también en el tema de ciencia y fe, incluyendo Galileo Galilei. Va a tomar partes de Copérnico. Se nota una fuerte dependencia de Agustín de Hipona y una argumentación en la que aparece la teoría de la acomodación, pero también la esperanza de una alianza ciencia y fe. Galileo, el personaje que pasa de oscuro novicio a brillante polemista. Galileo Galilei estudió, por si acaso, teología y se convierte en alguien muy polémico en cuanto a ciencia. Fue novicio, estaba estudiando teología y luego pasa a ser profesor de matemáticas. Nació en 1565 en Pisa. Su padre, Vincenzo Galilei, fue un innovador en la música. En su adolescencia se educó en el monasterio camaldulense, cuya vida lo atrajo. Entonces, lo que le llamó la atención a Galileo Galilei de la teología no fue tanto la reflexión, sino fue: qué bonito parece ser monje, ¿no? Entonces me meteré allí para saber qué se siente. Fue obligado por su padre a estudiar medicina en la Universidad de Pisa en 1581. La abandonó en 1585, no sacó su titulación y se metió a estudiar matemáticas y filosofía por cuenta propia. En 1589 fue profesor de matemática en Pisa, en 1592 en Padua, Venecia. En 1597 muestra ya su copernicanismo en una carta privada a una persona, muestra los principios copernicanos. En 1604 observa cómo otros científicos, como una supernova, y se enfrenta a los aristotélicos al atacar la inmutabilidad de los cielos, como Brahe lo había hecho antes. Entonces, recordemos, se creía que los cielos no eran cambiantes, ¿no? Que tenían un solo esquema. Ahora, a partir de Galilei, va a tratar de demostrar que los cielos sí cambian. En la primera década del siglo XVII realiza grandes progresos en su comprensión de las leyes físicas del movimiento y abandona su estudio desde el punto filosófico para perfilar un método matemático experimental. Entonces, lo que él hace es una innovación en decir: no lo voy a explicar desde la física, sino desde la matemática, algo que va a hacer Kepler después también. ¿Qué fue lo que le ayudó a Galileo a hacer más serio su trabajo? La aparición del telescopio. Él descubre las manchas solares en 1613. ¿Cuáles fueron las implicaciones? Recuerdan, los cielos son inmutables y son perfectos. Pero de pronto descubre las manchas solares, lo que podemos ver en este dibujo. Si el Sol tiene manchas oscuras, ¿qué quiere decir? Exacto, no hay perfección en los cielos. Entonces, incluso la estrella solar tiene imperfecciones. Esto le lleva a ver los estudios que va haciendo él con el telescopio y ver cómo va cambiando el Sol cada vez que enfoca, después de cierto tiempo, le lleva a deducir que el Sol gira sobre sí mismo, algo que hasta ahora no se creía. Propone que la rotación solar es la que impulsa a los planetas, no los ángeles, como creía la Iglesia. En su libro El ensayador de 1623 descubre también los anillos de Saturno y las fases de Venus. ¿Cuáles son las implicaciones de estos hallazgos?
otro objeto alrededor de un planeta, es decir, de Saturno, ¿no? Hay anillos, no es solamente cuerpos redondos. Las fases de Venus demuestran que Venus gira alrededor del Sol. Solo son posibles entonces heliocentrismo y geoheliocentrismo. La Tierra no es el único centro, puede ser la Tierra y el Sol o simplemente el Sol. Es la deducción de Copérnico con el uso del telescopio. Galileo Galilei. Algunos análisis de las cartas de Galileo Galilei, escritas entre 1613 y 1615, habla de dos libros, que Dios se revela en la naturaleza y se revela en la Biblia. Entonces, los dos libros de Dios son la naturaleza y otro libro es la Biblia. Se habla de que hay un procedimiento de igual modo del verbo divino de la Sagrada Escritura y de la naturaleza. Entonces, se puede llegar a ver esto al acercarnos a la Biblia y también debemos acercarnos a la naturaleza, lo que dicen. Él propone una separación entre ciencia y fe. Él dice, la Biblia es competente en temas de fe, no de ciencia. La intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo y no cómo va el cielo. Ese va a ser el pensamiento de Galileo. Al ver de que hay mucha contradicción, él va a decir, bueno, la Biblia se encarga de decirnos cuál es el camino al cielo y no de explicarnos cómo es el cielo, ¿no? O cómo se comporta. El tercer principio muestra una actitud cristiana positiva hacia la ciencia, como el estudio de la obra divina. Entonces él dice, la ciencia nos sirve para estudiar la obra divina. La gloria y la grandeza del sumo Dios admirable se descubre en todas sus obras, es lo que él va a decir. Al mirar la creación, al mirar el sol, los cielos, podemos ver la magnificencia de Dios. En cuarto lugar, habla de una teoría de la acomodación. Y él dice, por eso la Biblia tiene primitivas ideas científicas. Los escritores sagrados en las cosas no necesarias para la sabiduría se acomodarán más a la costumbre aceptada que a la esencia del hecho. Entonces, ¿por qué la Biblia en Josué dice que el sol es el que se detiene? Porque ellos eran personas que no conocían mucho, no tenían el telescopio y por lo tanto no podían explicar esto y se van a acomodar a las creencias populares. Eso es lo que va a decir en esta parte. Y la quinta habla de la armonía entre las dos revelaciones divinas. Los teólogos deben reinterpretar la Biblia a la luz de las conclusiones científicas, todas aquellas que son firmes para evitar los conflictos que estamos lidiando ahora. Se debe ver como dos verdades que no pueden contradecirse y es función de los sabios intérpretes el esforzarse por encontrar los verdaderos sentidos de los pasajes sagrados, que indudablemente concordarán con aquellas alusiones naturales seguras. ¿Qué va a decir? ¿Quién se debe acomodar a quién, según Galileo Galilei? Los teólogos, es decir, la fe se debe acomodar a la ciencia. ¿Qué eran lo que habían planteado los anteriores? La ciencia se debe acomodar a la fe. Entonces, aquí está diciendo las dos son verdad, pero la Biblia tiene errores porque eran personas que no tenían mucho conocimiento.